Hola, soy Mercedes, vuestra contadora de cosas y de casos. Hoy quería traeros, pues algo que habéis escuchado seguramente mucha gente. Y bueno, en principio os empiezo a contar la historia de... Y es la historia que se produce en el Palacio de Linares. El Palacio de Linares es un sitio que está cerca del Banco de España, frente a las Cibeles. Es una zona pues con corrientes telúricas, con agua subterránea, y este palacio se edificó en el siglo XIX, creo, en 1870 y algo. Bueno, da igual. Bueno, el caso que compró el terreno un señor que era el marqués de Linares, y lo compró para vivir con su amada esposa, Raimunda Osorio. Estas dos personas se enamoran y se casan, y cuando se conocen, él era pues hijo de marqueses, y su padre siempre la había educado en que debía de casarse por amor, que era lo que seguramente le haría feliz. Y este hombre conoció una cigarrera, y esa cigarrera se enamoró de él también. Se enamoraron los dos, y bueno, pues cuando este hombre, el marqués de Linares, le dice a su padre que se ha enamorado de una cigarrera, y le dice quién es, que se llama Raimunda, y donde vende cigarros, pues el padre le dice que en Naranjitas, que no va a consentir ese matrimonio. Entonces, pues lo manda a estudiar fuera, todo eso. Bueno, el caso es que el marqués de Linares pues estaba muy enamorado de la cigarrera, y vuelve a Madrid y se casa con ella. Entonces se casan, y cuando el padre se entera, pues ya no hay mucha vuelta atrás. ¿Qué pasa? Que cuando pasa el tiempo, este hombre manda a hacer el palacio para Raimunda, para que sean felices y tal. Y es cuando se entera de que ellos dos, su padre, había tenido amores con la madre de la cigarrera, y que Raimunda era hija de la cigarrera y del padre del marqués. Bueno, ya se han casado, no hay vuelta atrás, siguen enamorados y no quieren, nada más que quieren seguir juntos. Y aparte de eso, pues el desprestigio social que supondría el que la sociedad madrileña y la corte se enteraran de que estaban juntos. Entonces, lo que hacen es pedir una bula papal para que el Papa les dé la bendición de que puedan vivir juntos. Y el Papa se la concede, pero se la concede con la condición de que no tengan ningún tipo de contacto físico. El caso, que el marqués está haciendo el palacio, y hace un palacio estupendo, de estilo neobarroco, con todo lo mejor de lo mejor. Además había sido un hombre que había viajado mucho, con lo cual sabía de estilos, de todo. Entonces la mejor decoración, la mejor todo. Pero claro, para evitar el contacto de ambos cónyuges,
el marqués lo que hace es dejar toda la planta baja para él. Está su despacho, su zona de juegos, el comedor, está todo para él. En la primera planta es en la que está toda para la marquesa, su habitación, su zona de arreglarse, asearse, maquillarse, todo. Y en la tercera planta es donde está el servicio, donde vive el servicio y eso. Y me parece que en la planta baja también estaba la... Bueno, eso ya no estoy muy segura. No lo voy a asegurar. Una zona de baile preciosa, amplísima, con muchísimos espejos, y una zona donde estaba la orquesta, de forma y manera que había tenía ¿cómo se dice? Un mecanismo por el cual no se veía, se bajaba algo y no se veía la orquesta, pero el sonido era estupendo. Bueno, pues de todo por lo alto, pero claro, ellos, por mucho que se amasen, por mucho que se deseasen, pues no podían estar juntos, según el Papa. Llegados a este punto, pues ellos al final, en teoría, no tienen hijos porque no tenían que tener roce, y le dejan, cuando mueren ambos marqueses, se les queda todo para la ahijada de los marqueses. La ahijada de los marqueses era una niña que era hija de alguien muy allegado al marqués. No sé si era arquitecto. Bueno, el caso es que le deja toda su herencia a la ahijada, y curiosamente la ahijada se llama como la marquesa, Raimunda. Este palacio era una pasada y en él se hicieron unos jardines preciosos, se diseñaron unos jardines preciosos, y además se hizo una casa de muñecas en el jardín, de un tamaño consistente. Y Raimunda, la ahijada, era donde jugaba y demás. Bueno, pues todo esto se queda ahí. Pasan los siglos, Madrid sigue adelante, el palacio pasa de mano en mano, se va vendiendo, y después lo tuvo la familia Revilla, y cuando lo vendieron, pues lo vendieron y se quedó, creo que lo vendieron al Ayuntamiento de Madrid y se quedó abandonado durante muchos años. Y lo iban a derruir, esas cosas que se hacen, esas decisiones. Pero pues se concedió un título al palacio de forma y manera que aquello no se podía derribar. Entonces el ayuntamiento se tuvo que hacer cargo absolutamente de todo el mantenimiento. Y ahí fue cuando se hizo del palacio la Casa de las Américas. Ahí hay un museo y todo eso, ¿no? Y bueno, pues eso tenía una vigilancia, tiene que tener una vigilancia, porque claro, estaba solo, si no cualquiera podía saltar la verja, meterse dentro y lo que sea. Bueno, entonces había una vigilancia privada, y en 1990 pues resulta que amanecemos en Madrid con un periódico que, me vais a perdonar que no me acuerdo si era La Razón o ABC,
que regalaba unas cintas de cassette, de los cassettes de toda la vida. Entonces, en esas cintas había unas psicofonías sacadas dentro del palacio, y en esas psicofonías pues había varias voces, pero había dos de ellas que una era Raimunda, la mamá, y otra era Raimundita, la hija. Y empieza a haber muchísimos problemas porque dices, la historia ya se empieza a complicar un poco. Pero bueno, aquí realmente el problema era que esas psicofonías a simple oída eran más falsas que nada. Pero vamos, que es que no hacía falta hacer un estudio psicofónico. Yo en aquellos entonces no estaba metida en historias de estas y se veía claramente que era alguien hablando a un micrófono muy cerca. Aquí pasamos a ver qué era esto. Estas psicofonías, en teoría, las graba una señora con ayuda, decían, de Televisión Española. En algún sitio he oído. Me extraña mucho que Televisión Española se metiera en eso, pero ya cualquier cosa está bien. Esta señora se llamaba Carmen Sánchez de Castro y esto pues le servía para hacer publicidad a un libro que había escrito. Y bueno, pues salió en muchas entrevistas y muchas cosas. ¿Qué pasa? Que los grandes popes de la investigación parapsicológica de este país se ponen las pilas y dicen, pero si eso es más falso que nada. Y entonces empiezan a hacer estudios dentro del palacio. Germán de Argumosa dice que eso no es así, que además hay claramente la voz que hace de Raimunda y la voz que hace de Raimundita, salen de la misma garganta, la misma formación. Y bueno, pues es que además se veía a la vista, es que tampoco había mucho que rascar ahí, era falso y era falso. Y bueno, pues también salía Antonio José Alés, bueno, pues los grandes popes de la parapsicología del país en ese momento. Bueno, también aparece el grupo ETA, hacer una investigación, y coinciden en la investigación el grupo ETA y había otro grupo formado por Santiago Vázquez y el hermano de Santiago Vázquez, Fernando Vázquez. El tercero no estoy muy segura de quién era, pero vamos, iban esos tres más el grupo ETA. Y hacen pues un barrido de imágenes, de psicofonías, de tal. Y bueno, pues en principio no sacan nada. En ese momento, después sí, pero en ese momento no sacan nada. Pero pasado el tiempo, es verdad que ahí lo que estaba claro es que los cambios de temperatura, las sensaciones, las puertas que se movían, una serie de cosas eran evidentes. No consiguieron sacar ni psicofonías ni nada más allá. Pero pasa el tiempo y las imágenes, unas imágenes que había grabado Fernando Vázquez, había hecho un barrido de lo que es la pista de baile, hace un barrido con la cámara muy lento. Bueno, pues pasados los años, revisando esa cinta, se ve claramente
una pareja bailando, gente alrededor. Y bueno, el caso es que lo que nos ha quedado más grabado en el subconsciente o en el inconsciente colectivo es que aquello fue una farsa, pero realmente fue una farsa de Carmen Sánchez de Castro y quien sea más que participó en aquello. La más denostada, desde luego, fue Carmen Sánchez de Castro. Para que no la confundamos, no vaya a ser. Entonces, la más perjudicada fue ella, pues porque al final tuvo que desaparecer. Creo que su libro no tuvo éxito porque enseguida, pues por lo que decía, que los grandes popes de la parapsicología en ese momento se pusieron las pilas para decir no, esto es un timo. Y nada más. Entonces, lo que sí querría decir que en los años 90 es verdad que hay un movimiento feo, tanto en televisiones, sobre todo en televisiones. Empieza a haber más las televisiones autonómicas y hay un movimiento un poco extraño en denostar la parapsicología, el misterio en general. Y aparecen personajes como el Christian Berger, o no sé cómo se llama, un tío que iba haciendo un poco de espectáculo. Yo no dudo que ese hombre fuese o no fuese, pero espectáculo era, o sea, básicamente. Aparece el Carlos Jesús, toda esta gente que... Y había programas en los que realmente sacaban a dos piraos y poco más, y si no estaban piraos se lo hacían. Y decían, pues eso, cosas raras, básicamente cosas muy raras. Y toda la seriedad que había tenido todos estos temas, porque aunque nos creamos otra cosa, cuando entra la parapsicología en este país se toma como algo serio, como un estudio serio. Y a partir de ahí se fue todo un poquito lejos. Entonces, yo, lo que yo puedo decir, yo he ido a la Casa de las Américas, al Palacio de Linares. Hasta donde he podido entrar, pues no he notado nada. Por donde he podido entrar era todo lo que es la exposición de la Casa de las Américas y demás. Y nada de nada. Ahora, es verdad que la casa de muñecas que hay en el jardín te pone los pelos un poquito de punta, ¿eh? Nunca se ha encontrado, porque había una teoría que era que para evitar la vergüenza habían tenido una hija que se llamaba Raimunda, los marqueses, y para evitar la vergüenza la habían asesinado y la habían emparedado. Mentira. Se han hecho obras, se han hecho prospecciones muchísimas y evidentemente no ha aparecido ningún cadáver. Es curioso que la ahijada se llamara Raimunda, Raimundita. Para mí, Raimundita, la ahijada, era realmente la hija de los marqueses, porque es difícil entender que dos personas viviendo en una misma casa, por mucho que una viviera en el piso de arriba y otra en el piso de abajo, si estaban enamoradas, pues lógicamente. Y yo estoy convencida de eso, de que Raimundita, la ahijada, la que se queda con toda la herencia, es la hija de los marqueses, no la hijada de los marqueses. Eso es lo que yo pienso.
¿Por qué aparece esta señora, Carmen Sánchez de Castro, a hacer una historia y un libro? Pues porque había allí vigilantes, la vigilancia privada que había vigilantes pues que, no, que lo estaban pasando muy mal, que veían a una niña y que oían voces y todas esas cosas. Entonces, pues es cuando se empiezan a hacer las investigaciones. Probablemente esta mujer no encontraría nada en ese momento, porque no siempre tiene que haber, no porque yo tenga una experiencia determinada, la tienes que tener tú. Cada cual. Es verdad que tenían un perro dentro del palacio cuando tenían que dar las vueltas, las rondas a todo el palacio, y el perro había puertas por las que no entraba. O sea, ahí, a ver, que es evidente que había cosas allí y que probablemente haya cosas allí. Ya no lo vamos a saber mucho más. El Ayuntamiento de Madrid ha aprovechado esta coyuntura no solamente para cobrar la entrada para la exposición de la Casa de las Américas y eso, sino que también ha hecho una ruta de estas, creo que es nocturna, no estoy muy segura, por lo menos hace años. Yo cuando fui coincidió que que libraban. ¿Qué pasa con todo? Bueno, el caso es que en esas rutas se hace un poco escenografía de lo que pasó con Raimunda y demás, y se hace una especie de ronda por el resto de la casa donde estaban los aposentos, que eso no lo ves a diario, porque lo que tú ves cuando entras es la exposición y poquito más. Entonces, si siguen haciéndolo, que yo creo que sí, pues sacarán sus dinerillos de la casa y bueno, pues está muy bien porque esos edificios que son fantásticos no deben de morir. Son nuestra historia, para bien o para mal. Y nada, hay más edificios emblemáticos en la zona. Es que hay unas corrientes telúricas, igual que pasa en París, pues en Madrid también hay determinadas zonas que componen una serie de edificios que, pues que tienen bastante magia. Y nada más que deciros. Tenía muchas ganas de volver, entonces he preparado este vídeo, no es que sea una gran cosa, y no creo que os haya dicho mucho más de lo que ya hayáis oído por ahí, pero tenía ganas de volver y era una forma de empezar con la normalidad y con la rutina. Así es que nada, yo espero que os haya gustado. Es un tema del que me llamó mucho la atención y hay, bueno, pues le tengo un poquito de cariño. No es que haya mucho que decir de él, porque es que no tiene mucho que decir. Y nada más. Y bueno, pues nada, soy Mercedes, vuestra contadora de casos y de cosas.